Bueno, bienvenidos a nuestro módulo 2.3 y ahora vamos a adentrarnos a qué cosas debe incluir cada punto de un sermón. Y obviamente cuando predicamos vamos a tener distintos puntos principales para apoyar esa idea dominante. ¿Vale? En el anterior módulo 2.2 vimos que un sermón tiene solo una idea dominante apoyada por otras subideas. Ahora bien, independientemente del tipo de sermón que preparemos y las subideas, que las subideas o los complementos de la idea dominante vendrían a ser básicamente los puntos o las divisiones principales en nuestro sermón, como hemos visto en el ejemplo anterior, y en la descripción había puesto un sermón expositivo para que vierais cómo exactamente se distribuyó esa información, esos puntos en un sermón. Pero independientemente de el tipo de sermón que hagamos e independientemente de la idea o división principal, las divisiones que tengamos en un sermón, cada punto de nuestro sermón debe contener tres cosas. Y eso es la explicación, ilustración y aplicación. Veamos qué quiere decir esto. Bueno, empecemos con la explicación. La primera es la explicación y esto tiene que ver con la fase descriptiva, las subideas de la idea dominante. ¿Vale? Esta es la explicación de los textos que vamos a citar. Cada subidea principal será un punto en nuestro sermón y básicamente es qué está diciendo esta parte del texto sobre la idea dominante, como hemos visto en el módulo anterior. Y eso es, entonces si no te acuerdas, pues trata de mirarlo de nuevo y se va a ver claramente. La siguiente cosa es la ilustración y la aplicación. Lo he puesto junto y ahora veremos por qué. Porque tienen mucha relación y a veces se utilizan como las dos simultáneas, por eso lo he juntado. Pero vamos a diferenciarlas aquí. Esto tiene que ver con la fase prescriptiva o aplicación, es decir, cómo nos ayuda a nosotros esas verdades espirituales en nuestro lugar y tiempo. Exacto, cuando nosotros hablamos de la explicación nos estamos refiriendo a la fase descriptiva que vimos en ese cuadro de los círculos explicativos. Y cuando hablamos de la ilustración y aplicación, son cosas que utilizamos para ayudar a la gente a entender cómo esa verdad que se ha descrito en la escritura se aplica en nuestra realidad contemporánea, en nuestro lugar y tiempo. ¿Cómo nos afectan esas verdades hoy por hoy? Pues recordar el ejemplo de Baal, ¿no? Que la explicación tenía que ver en el Baal, que era un dios que adoraban en el Antiguo Testamento cuando no ponían la confianza en Dios. Y para nosotros Baal sería pues como, no sé, series de entretenimiento, redes sociales, dinero, el confort, lo que sea. Es decir, son aplicaciones contemporáneas para entender eso. Pues son anécdotas, como aquí vemos ejemplos inductivos. Con ejemplos inductivos me refiero de empezar por lo concreto y luego extraer un principio abstracto. Testimonios, es decir, cosas concretas con las que la gente puede identificarse. Esto ayuda a que puedan entender mejor la explicación y visualizar cómo se aplica a sus vidas. Y bueno, para resumir la ilustración en concreto son anécdotas, ejemplos, cosas concretas con las que la gente puede identificarse. Cuando hablamos de aplicación, es un poquito distinto, porque la aplicación son maneras en las cuales las personas pueden practicar un principio bíblico. Por ejemplo, puedes animar a una persona invitándola a comer o simplemente escuchándolo. Aquí estás pues proponiendo cómo aplicar el principio anterior o un principio en general de la Biblia actualmente, ¿no? O sí, puedes invitar a alguien a comer o escucharle y eso es algo que la gente de ahora puede hacer. Porque imagínate que estabas predicando una escritura sobre animar o sobre ser hospitalario, lo que sea. También uno puede utilizar eso para hablar de falsas maneras de aplicar ese principio o posibles confusiones. Exacto. A veces podemos hablar de aplicaciones o malas aplicaciones para refutar o desmitificar o dejar claro cómo muchas veces se confunde algo. Por ejemplo, ser misericordioso y paciente no significa dejar de reprender a tus hermanos por sus pecados. Entonces, en ese caso, en un sermón, contarías una historia que ilustre esta aplicación. Lo he puesto junto, como podéis ver, porque muchas veces las historias ya incluyen una aplicación del principio, aunque puedes decir más aplicaciones sin necesariamente contar una historia o una ilustración.
Otro ejemplo sería el de empatía y sentimentalismo, se suelen confundir. Entonces tú podrías poner una aplicación sobre qué es empatía y una aplicación sobre qué es sentimental, sobre qué no es empatía, hablando del sentimentalismo. Dependiendo del tipo de texto que expliquemos, será más o menos difícil encontrar ilustraciones y aplicaciones. Por ejemplo, si uno hace un sermón sobre los rituales de purificación en Levítico, será complicado encontrar ilustraciones con las que la gente se puede identificar, aunque debemos intentarlo. Una manera de intentar esto con Levítico sería algo así como decir, cuando uno está enamorado, trata de vestirse bien, oler bien y ducharse más a menudo, porque la persona que vas a ver es especial. Pues del mismo modo, las personas en esa época hacían estos rituales para agradar a Dios y purificarse de lo mundano. No es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que pensé rápidamente para tratar de explicar esta idea de aplicación. Vale, muy importante. Según vas analizando un texto, te van a venir muchas ideas a la cabeza de ejemplos concretos o maneras en cómo se aplica en el presente, cosas concretas que la iglesia necesita escuchar. Es importante escribir todo esto en un papel para no olvidarnos y luego ser selectivos. Claro, porque cuando uno está ya analizando el texto y está en la fase descriptiva, simplemente para entender lo que significó en aquel lugar y en aquel entonces, automáticamente a veces nuestro cerebro ya piensa en cosas que nos vendría bien decir a la iglesia, porque se da simultáneamente a veces, a la vez. No pasa nada, lo escribes en un papel para no olvidarte, como he puesto aquí, y luego elegir aquellas que son mejores para un sermón, porque no puedes mencionar todas las cosas que se le viene a uno. Vale, y estos tres ingredientes son esenciales. Lo de la explicación, ilustración y aplicación, los tres ingredientes son esenciales porque es fácil pensar que nada, la explicación es lo único importante y lo demás es perder el tiempo, es nada, ser gracioso y ya está. Como he escuchado yo a muchos predicadores en otros movimientos o tipo de denominaciones, he escuchado a veces que no, dicen, no, es que no hay que contar bromas, no es que no hay que hablar de anécdotas, hay que solo hablar de la palabra. Pero es que un problema es eso, que al final, como predicadores necesitamos mostrar cómo se aplica a nuestra realidad y la Biblia no es la misma realidad, por ejemplo, aquí en España occidental, con los problemas actuales, ¿no? No tenían los mismos problemas porque hay una distancia interpretativa e histórica, como vimos antes, que el reto cuando hacemos esto es que hay una distancia interpretativa, vivimos en dos realidades muy distintas. Así que estos tres ingredientes son esenciales porque un sermón que tiene solo explicaciones, es decir, solo descripciones de cómo era en ese entonces, deja a la gente pensando, ah, qué interesante, pero no les ayuda a aplicar esa verdad espiritual en sus vidas. Y un sermón que tiene solo ilustraciones y aplicaciones se quedará muy superficial. La gente se quedará más con las historietas que con la verdad espiritual. Entonces, por eso tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio entre estas cosas, pero es importante que estén. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estos tres ingredientes y qué cosas hay que tener en cuenta. Vale, ¿cómo podemos utilizar la información en esa fase descriptiva en la preparación de un sermón? Bueno, el primer principio que vamos a ver es que eliminamos lo interesante y nos quedamos con lo necesario. Ese es hay dos principios que vamos a ver de cómo utilizar toda la información que has sacado de leer la Biblia, de garabatear, de escribir, de toda esa información que va a ser muchísimo. Vamos a utilizar dos principios para ver lo que necesitamos sacar de ahí. Vale, el primero, como hemos dicho ya, es eliminar lo interesante y nos quedamos con lo necesario. Esto nos ayudará a transmitir el mensaje dentro del tiempo. Si tengo 20 o 30 minutos para enseñar a la gente sobre qué es la humildad, no me voy a poner a hablar de cómo ser generoso, porque eso serían básicamente dos mensajes distintos, a menos que quiera tocar ambos temas en un mismo mensaje. Pero hay que acordarnos que el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso hemos visto cómo llegar a la idea dominante para así evitar tener temas diversos sin profundizar en ninguno, ¿vale? Ese proceso ya de pensar en la idea dominante ya nos ayuda en cierto modo a eliminar lo interesante, lo secundario y quedarnos con lo necesario. Sobre todo, no porque lo demás no sea importante, los demás versículos no sean importantes, pero son importantes, pero dependerá de lo que queramos enseñar ese día.
básicamente. Entonces, dependiendo de eso, unas cosas se volverán necesarias y otras interesantes. Y si fuese un mensaje completamente distinto, pues a lo mejor esas cosas que en un mensaje fueron interesantes y no necesarias, ahora en este otro mensaje se vuelven necesarias y lo que fue necesario en el otro mensaje se vuelve interesante. Entonces, dependerá de nuevo del enfoque o lo que queramos transmitir. Pero vamos, esto de no abarcar mucho es importante porque al final, si tratamos de tocar un montón de escrituras y todo eso, al final vamos a tener un mensaje con muchas escrituras y sin ninguna profundización de nada. Bien, también este principio de eliminar lo interesante y quedarnos con lo necesario nos ayudará a decir lo suficiente para que se entienda nuestra explicación, pero sin desviarnos de la idea dominante. Un error común es dedicar demasiado tiempo en describir la realidad o cultura de los judíos sin seleccionar qué es lo necesario para transmitir la idea dominante. Siempre vas a tener mucho más material de lo que se va a hablar, por eso hay que ser selectivos. Y por último, esto nos ayudará a ceñirnos a un enfoque del pasaje. Un mismo pasaje se puede enfocar de varias maneras, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en los evangelios uno se puede centrar en el corazón de Jesús hacia Zaqueo o el corazón arrepentido de Zaqueo hacia Jesús. Es una cuestión de seleccionar a qué vamos a hacer más énfasis. Tenemos que decir qué es lo que vamos a resaltar para que la gente que lo oiga se lleve algo muy claro. El segundo principio de cómo podemos utilizar toda esa información que hemos recolectado al analizar nuestro pasaje es que el mensaje tendrá que adaptarse al público que tenemos delante, no al revés. Y con esto es conocer tu audiencia. No es lo mismo un sermón de domingo que de martes. Sermón de domingo. El contenido de nuestra explicación necesita tocar los elementos más básicos del pasaje, pero tener algo más profundo también para alimentar a los que llevan más años en la fe. Es decir, un punto en el pasaje que incluso la gente que lleva tiempo en la fe suele pasar por alto en la explicación, en la exégesis, en la fase descriptiva. Y en un sermón de martes esto se aplicaría del siguiente modo, que el contenido de nuestra explicación debe ser sobre todo profunda, porque incluso un bebé cristiano que solo sabe los conceptos básicos se podrá beneficiar de una explicación mucho más detallada de una pequeña porción de la Biblia. Vale, ahora, ¿cómo podemos utilizar la información en esa fase prescriptiva? Ya no descriptiva, sino prescriptiva, es decir, la que tiene que ver con lo que significa para nosotros ahora en el presente, en la preparación de un sermón. ¿Cómo utilizamos todos esos ejemplos, anécdotas, historias que nos van a ayudar a la gente a aplicarlo a sus vidas? ¿Cómo utilizamos todo eso? Bien, pues vamos a ver, los mismos principios que hemos visto antes, pero ahora mismo aplicado a la ilustración y aplicación. Eliminamos lo interesante y nos quedamos con lo necesario también. Con esto quiero decir lo siguiente, que necesitamos elegir una ilustración y aplicación adecuada. Es importante que la ilustración y o aplicación refleje la explicación del pasaje. No debemos torcer el pasaje de la Biblia para que se adapte a nuestra ilustración o aplicación, sino que debemos encontrar una ilustración y aplicación que se adapte a la Biblia. ¿Vale? Porque a veces podemos sentirnos sentados, ay, es que esta historia es súper buena, quiero contarla, y buscas ahí un pasaje y lo tuerces y no haces una buena exégesis y lo aplicas mal, en fin, un desastre. Aquellas personas que llevan más tiempo en la fe y que han leído muy bien ese pasaje van a saber que has cometido ese error o que lo has forzado, ¿vale? Y no está bien, no debemos hacer eso. Las historias deben apoyar el mensaje bíblico, no el mensaje bíblico las historias. La otra cosa que nos ayudará este principio es a elegir una ilustración y aplicación breve. Cuenta los detalles que son esenciales para que se entienda la explicación. Las historias ayudan a que la gente se identifique, pero el mensaje principal es el de las escrituras. El pasaje nunca debe ser la excusa para que digamos lo que queríamos decir. Exactamente, breve, o sea, los detalles que sean concisos, que solo pongas aquello que es esencial para que se entienda, para que la gente vea esa conexión en sus vidas basándose en ese principio espiritual. Vale, el siguiente principio que hemos visto es que el mensaje tendrá que adaptarse al público que tenemos delante, no al revés. Vale, vamos a aplicar este principio segundo a las ilustraciones y explicaciones.
Utiliza ilustraciones y aplicaciones que puedan tocar a todo tipo de gente. Esto no quiere decir que rebajemos la verdad espiritual a una simple norma de comportamiento o historietas graciosas. No, no se trata de eso. Lo que esto quiere decir es que tendremos que utilizar ilustraciones y aplicaciones que puedan tocar a todo tipo de gente. Muchas veces la mente carnal no va a entender la palabra de Dios con facilidad, pero con la ayuda de ejemplos que todo el mundo conoce o con los que se pueden identificar, podemos crear un puente para que sea más accesible esa verdad espiritual. Jesús utilizaba un montón de ejemplos de la pesca, de la agricultura, de celebraciones como bodas, para transmitir un principio espiritual. También utilizaba metáforas o analogías, por ejemplo, hablaba de ser la luz del mundo, y pues esto se entiende, ¿no? Porque una luz ilumina a los demás, la oscuridad, pues los cristianos como los del mundo iluminamos a aquellos que están en la oscuridad, en las tinieblas. O la sal de la tierra, y también utilizaban muchas parábolas de cosas que en aquella época eran súper comunes. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Juan 15, cuando Jesús dice metafóricamente, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, ¿no? Está hablando algo que todo el mundo conocía, que todo el mundo veía día a día. Pues nosotros necesitamos ser capaces de traer ejemplos no vulgares, pero ejemplos contemporáneos que la gente conecta rápidamente para transmitir esos principios espirituales como hizo Jesucristo en aquella época al enseñar. El siguiente es elegir el registro adecuado. Un error común es hablar de un modo muy académico a personas que no han ido a la universidad. De hecho, esto no se hace a propósito. Cuando uno ya ha estudiado mucho, creas pues palabras, para ti se normalizan y al final pues hay personas que a lo mejor utilizas palabras que no te siguen, ¿no? Por ejemplo, en vez de hablar de cómo el Espíritu Santo nos guía a hacer obras buenas y evitar obras malas, a lo mejor puedes decir, pues no sé, la voluntad moral de Dios, pero a lo mejor mucha gente, si tú dices la voluntad moral de Dios, has perdido a todos, predicando Gálatas 5 y 6, a lo mejor la gente se ha perdido, pero si tú hubieras dicho cosas como, pues eso, ¿no? Como he dicho antes, que el Espíritu nos ayuda a amar lo bueno o amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, pues eso hubiese estado mejor, porque la gente puede entenderlo con mayor facilidad. Dicho esto, si estás dando una charla bíblica o una enseñanza bíblica en un contexto más académico, quizás sea apropiado elevar un poco el registro para adaptarte al público al que hablas. Por eso hemos dicho que el principio es el mensaje tendrá que adaptarse al público que tenemos delante, no al revés. O hablar también de un modo muy chabacano hablando a gente más formada. Por ejemplo, a veces sucede que uno puede hablar así con mucha jerga, con mucho tal, cuando estás hablando delante de la congregación, pero eso tampoco, porque mucha gente va a sentir que no te lo estás tomando en serio o que eres una persona pues que ignoras en general todos y no sabes ni hablar y realmente no tienes nada que enseñarles. ¿Vale? Lo ideal es un registro neutro, es decir, sobre todo en un domingo donde tienes pues gente pues formada, no formada, normal, de todos los niveles educativos. El tercero es utilizar palabras y referencias que todo el mundo entiende. Importante. Evita utilizar jerga religiosa que los invitados desconocen. Por ejemplo, a veces podemos decir cosas como tiempo con Dios, minigrupo, tiempo de discipulado. Y si lo vas a utilizar, no pasa nada. Es importante que si lo utilizamos, digamos qué exactamente es eso, ¿vale? Porque mucha gente se puede perder. También es importante evitar hacer referencias, cuando hablamos de ilustración aplicación, es importante evitar hacer referencias a muchos pasajes de la Biblia como argumentos cuando se habla con gente que nunca ha leído la Biblia. Incluso a veces esto nos puede pasar hablando entre nosotros, ¿no? Que a veces dice, sí. Claro, es importante ser humilde como aquel pasaje entre Moisés y Aarón, que Aarón era el portavoz de Moisés para todo. Pues a lo mejor la gente se queda, bueno, no sé qué exactamente ha dicho. Es importante, sobre todo al predicar, como hay gente que nunca ha leído la Biblia, que nuestros argumentos o aquellas cosas que decimos para apoyar la idea principal no sean más referencias sin explicar, porque entonces la gente se va a perder aún más. Y de nuevo aquí vemos el principio de conocer tu audiencia. No es lo mismo predicar a un grupo de líderes que dirigirnos a personas que se acaban de bautizar. Es más, la Biblia establece esa distinción cuando habla de leche espiritual versus comida sólida espiritual. Debemos reconocer la diferencia. Un bebé espiritual no está preparado para comida sólida espiritual.
En el contexto de un domingo normal tendremos todo tipo de personas, como hemos dicho antes, gente madura y madura en la fe, además de invitados que tienen poca o ninguna idea de la Biblia. Aquí es donde tenemos que ser capaces de mover el corazón hasta del menos formado. Si la persona que sabe menos no se ha enterado, hemos fallado. Hemos fallado. Lo increíble de la palabra de Dios es que nos habla verdades que tocan a todo tipo de personas porque todas las personas tienen pecado y necesitan de Jesús independientemente de cuánto conocimiento tengan. Y eso es clave. Se me olvidó añadir que vais a encontrar en la descripción un resumen de una cara de los módulos 2.1, 2.2 y 2.3 y la idea es que podáis imprimir ese documento junto con el resumen de una cara de la forma también en el módulo 1 y que podáis tener esas cosas junto con vosotros cada vez que preparáis un mensaje, que lo podáis tener siempre a mano para que le podáis echar un vistazo y así no tenéis que mirar todos estos módulos de nuevo y os va a servir de guía básicamente. Con esto terminaríamos con aquellos aspectos o elementos de la preparación de mensajes que es común a todos los tipos de sermones que vamos a ver. Ahora pasaremos al módulo 3 y en el módulo 3 vamos a ver el tipo de mensaje temático.